En este vídeo hablaremos sobre el fascismo en Italia. Conoceremos quién fue su líder y en qué consistió. Italia, antes de que surgiera este movimiento, fue uno de los primeros países europeos con un sistema democrático parlamentario. Tras la Gran Guerra se impuso un sistema antidemocrático y dictatorial. Los acuerdos de paz fueron una decepción porque a los aliados le entregaron a Italia Trentino, Trieste e Istria, pero no le entregaron Dalmacia y Fiume. Italia los reclamaba. En el Tratado de Londres de 1915 se había acordado su entrega. Inestabilidad política. Los gobiernos de la monarquía de Víctor Manuel III no conseguían la mayoría suficiente y entre 1919 y 1922 hubo 5 gobiernos diferentes. La guerra causó muchas pérdidas humanas y económicas en Italia. Murieron más de 700.000 hombres y entraron en una crisis en Italia, que llevó a una tensión social. En el norte de Italia hubo huelgas que pretendían seguir el ejemplo de los soviéticos y empezar una revolución, por el miedo de una revolución social como en Rusia. Hizo que las clases conservadoras tuvieran miedo. Ascenso del fascismo. Aparece Benito Mussolini. ¿Pero quién fue Benito Mussolini? Nació el 29 de julio de 1883 y murió el 28 de abril de 1945. Hijo de una familia humilde, su padre era herrero y su madre maestra de escuela. Estudió magisterio y fue profesor durante poco tiempo, ya que viajaba mucho. En su primera inclinación política, Mussolini se acercó al Partido Socialista Italiano, atraído por su radicalismo y su idea revolucionaria. Margherita Sarfatti fue la mujer más amada por Mussolini y era judía. La división entre Mussolini y los socialistas creció con la proclama de neutralidad que lanzó el partido contra la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, lo que valió la expulsión del Partido Socialista. En noviembre del mismo año fundó el periódico Il Popolo d'Italia, de tendencia ultranacionalista. En 1919 creó los Fasci de Combattimento, que eran grupos paramilitares uniformados con camisas negras, con los que pretendían frenar la revuelta a base de violencia. Mussolini llegó al poder y con él el fascismo, gracias al apoyo de los conservadores como el núcleo de un orden conservador, capaz de defender a la burguesía nacional de los socialistas. El nuevo gobierno utilizó a los escuadristas para que mediante la violencia subiese posiciones en la campaña para las elecciones de abril de 1924. Benito Mussolini se erguió como único poder, eliminó cualquier oposición y acabó transformando su gobierno en un régimen dictatorial. Tras ser ilegalizada en 1925 todas las fuerzas menos el Partido Nacional Fascista. Este proceso para crear un país fascista terminó con las leyes de defensa de noviembre de 1926. Tras explicar un poco la vida privada y política de Mussolini, retrocederemos en el tiempo para explicaros todo el proceso que hizo que el fascismo ascendiera al poder en Italia. En 1921, los fascis pasan a ser el Partido Nacional Fascista, que se representa como solución al movimiento revolucionario italiano. El programa estaba basado en la construcción de un Estado fuerte que garantiza la propiedad privada y una política exterior expansionista. En las elecciones de 1922, solo consiguió 22 diputados en un parlamento de 500, pero ese mismo año, al denunciar la incapacidad del gobierno ante los revolucionarios, Mussolini exigió al rey que le entregase el gobierno para mostrar su fuerza. Organizó una marcha sobre Roma, acompañado por 300.000 camisas negras, y en octubre, el rey, muy presionado, lo nombró jefe de gobierno. Entre 1922 y 1923, después de las elecciones del 24 ganadas gracias al uso de la violencia por parte de Mussolini hacia sus oponentes, instauró un régimen totalitario, en el que Mussolini se atribuyó plenos poderes. Los partidos políticos fueron prohibidos, sus líderes encarcelados y el Parlamento fue sustituido por la Cámara de los Fasci, un gran consejo fascista. Las huelgas fueron prohibidas. También controlaba la economía. Defendía una política económica autárquica, es decir, aspiraba a la autosuficiencia económica y apoyaba a las empresas privadas con pedidos militares y fuertes subvenciones. El Estado se dedicaba al control de la sociedad a través del partido dirigiendo la vida social y dominando los medios de comunicación. Se impuso una concepción enormemente conservadora de la familia y la mujer. Mussolini firmó un concordato con la Santa Sede para restaurar en Italia todas las atribuciones de la Iglesia Católica. Prometió la creación de un imperio italiano que controlaría el Mediterráneo. Con este objetivo, invadió Etiopía para ampliar las colonias italianas en el norte de África. Simbología fascista.
Fascismo deriva de fasci, palabra italiana que se refiere al símbolo compuesto por un haz de bastones rodeado por un hacha que representaba la autoridad. Todos los cambios que intentó realizar Mussolini se inspiraban en la Roma imperial. Se hizo denominar duce, que significa guía o conductor, y siempre saludaba con el brazo en alto, saludo también utilizado en la antigua Roma. Las características del fascismo son la exaltación del Estado por encima del individuo, el nacionalismo agresivo que aspiraba a la expansión territorial, el racismo y persecución a las minorías, el rechazo del liberalismo y de la democracia, el anticomunismo y un Estado autoritario, la intervención del Estado en la economía, el culto al líder carismático y una obediencia ciega hacia él, el uso de la violencia y culto al militarismo.